Ocean, y seguimos con distintos temas durante todos nuestros programas. ¿Cómo estás, Teddy? Muy bien, gracias de nuevo. Bueno, tipo de cambio, Teddy, ¿qué le conviene más a la Argentina? ¿El tipo de cambio alto o bajo, a tu criterio? Históricamente la Argentina ha tenido un problema, digamos, de que pasamos de tipos de cambios altos a tipos de cambio bajos. Ahora, muchos amigos míos que les gusta viajar mucho al exterior prefieren el tipo de cambio bajo. Es decir, con esto nos sentimos ricos porque en realidad viajamos al exterior, nos podemos comprar todos los televisores de plasma, o compramos toda la vestimenta en el exterior, digamos, y realmente nos hace sentir muy bien. De hecho, hoy, por ejemplo, no hay pasajes al exterior, digamos, está todo cubierto. Digamos. La realidad es que la Argentina siempre ha sido más feliz con tipo de cambio alto, porque la diferencia entre el tipo de cambio alto y el tipo de cambio bajo es la diferencia entre quienes creen que es el tipo de cambio lo que trae la inflación, digamos, y los que creemos que en realidad el tipo de cambio no es el que trae la inflación, sino que es la inflación la que hace subir el valor de la moneda, del dólar en realidad. La Argentina es un país que tiene una capacidad productiva que no todos los países tienen, que es un campo súper productivo, con una tecnología muy buena y realmente es excepcional la capacidad que tiene el productor argentino de generar riqueza usando la tierra. De hecho, hace poco estaba escuchando, digamos, que el tema de la siembra directa, que es una genialidad, todavía hay muy pocos países que la están utilizando. Me dijeron, si mal no recuerdo, que por ejemplo en Australia o Nueva Zelanda todavía era el 5% de la tierra que se utilizaba. Esto no es mi especialidad, pero entiendo que es así, que estaba utilizando siembra directa. Ahora, esta capacidad que tiene el campo de generar riqueza en dinero no tiene en generar empleo. Y esto es un problema porque cuando uno mide el promedio del PBI, quizás sea más alto, digamos, si dejáramos funcionar a la economía liberando todas sus fuerzas. Pero tendríamos una desocupación como la que tuvimos del 20-25% porque lo que tendríamos es un dólar justamente muy bajo que nos permitiría comprar cosas en todo el mundo, pero no nos permitiría emplear a la gente para generarles trabajo, porque sería más barato importar desde afuera. Entonces, la dificultad de la dirigencia política siempre es de qué lado se pone de los que quieren el dólar alto o de los que quieren el dólar más bajo. Yo recuerdo que siempre estuvimos mejor nosotros cuando el dólar estaba alto, es decir, cuando el dólar resultaba caro. En realidad, por ahí no comprábamos y no consumíamos tantas cosas, especialmente los que podemos consumir, que como cuando el dólar está bajo. Pero la realidad es que estamos más satisfechos porque más gente tiene empleo y se puede trabajar en una sociedad que está creciendo a un ritmo más lento, digamos. Ha sucedido en el pasado, tanto con Martínez de Oz, sucedió con Alfonsín, sucedió, digamos, en la época de Menem, digamos, y a veces algunos creen, digamos, que el dólar podría estar más alto hoy también, que el dólar, a medida que el dólar es utilizado para bajar la inflación. Si eso fuera cierto, ¿por qué teníamos inflación y por qué, digamos, por qué durante la época de Martínez de Oz, para irnos a mucho, por qué había inflación? La inflación se produce por un montón de factores. La inflación se produce, por ejemplo, por aumento de costos que pueden ser salarios. Se puede producir por aumentos si el gobierno tiene déficit, emite moneda, puede ser por aumento de la moneda. Hay una inflación que se produce por el aumento de los commodities. Este aumento no se puede combatir con un dólar barato o con achicando la cantidad de moneda, porque es un aumento que se produce a nivel mundial, digamos. Este es un cambio en la estructura, digamos, y esta inflación en el mundo no se
se la está tratando de convertir con el sistema tradicional y en realidad lo que se está produciendo es el aumento de desocupación y los problemas que estamos teniendo en Europa, digamos, que quién sabe para cuando se ve este programa si se hayan solucionado o no, digamos, pero la realidad es que son diferentes tipos de inflación. Cuando el dólar se utiliza para combatir la inflación, lo que se produce es un efecto aguas abajo. 1 año, 2 años, 3 años después de que se empezó a utilizar el dólar para bajar la inflación, se producen las desocupaciones producto de esto. Porque lo que sucede es que poco a poco, cada vez se hace más difícil subir el dólar, porque ahí sí, cuando el salto es de un día para el otro, un 50%, un 100%, digamos, se producen cambios que realmente son muy traumáticos para la sociedad. Entonces la sociedad ha sufrido el traumatismo de la gran devaluación, no del dólar caro. Y esto es lo que a veces confunde a la gente, digamos. Ahora, el dólar se puede mantener si uno hace todos los deberes para bajar determinados costos o se cambia estructuralmente de dónde viene el costo. Por ejemplo, si nosotros bajamos los costos al trabajo, sí, podemos con un dólar más bajo estar sobreviviendo las empresas que empleamos mucho personal, digamos, generando empleo y seguir compitiendo con aquellos productores que traen productos importados. Pero lo que no se puede hacer es todo. No se puede bajar la inflación, bajar el empleo, impedir la importación de bienes, digamos, todo al mismo tiempo, porque las estructuras no dan, digamos. Empieza a producirse un efecto como el que se produjo en el huracán Katrina. En el huracán Katrina pocos comprenden lo que sucedió. Nueva Orleans era una ciudad que se inundaba. Para que no se inunde hicieron una muralla de 1 metro. Pero ahora había zonas que se inundaban, la zona donde se inundaban ya no lo hacía más, y se inundaba la de al lado. Entonces pusieron 1 metro más, y 1 metro más, y 1 metro más. Entonces la ciudad fue cada vez más avanzando, digamos, a zonas inundables que ya no se inundaban. Cuando cayó por el huracán, digamos, cuando se desmoronó, sí, se desmoronó toda la muralla y se inundó toda la ciudad y murió mucha gente, porque justamente lo que se produjo es, digamos, el efecto, digamos, contrario a lo que todos pensaban que iba a suceder, pero al final había gente que estaba prediciéndolo, que era que cuando esto sucediera iba a ser un desastre, digamos. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en Argentina cómo hacer para no pasar de una forma abrupta. Como en otro programa mencioné, los noruegos lo hicieron a través de sacar este excedente de dinero que hace que el dólar baje y ponerlo en un lugar que sirva para bajar los costos laborales y que sirva para los jubilados del futuro, digamos, que son quienes van a requerir más dinero, porque en realidad la realidad es que hoy, si tenemos suerte, vamos a vivir más años de lo que vivían nuestros padres, y esto va a ser un castigo para la sociedad, que puede evitarse haciendo el ahorro hoy. Excelente. Muchísimas gracias, Teddy. Vamos a seguir entonces con esta columna del economista destacado del mes, en este caso con Teddy Karagossian. Gracias, Teddy. Gracias a ustedes.